nuevo, profetízame de lo nuevo, lléname de fe, inyéctame de lo que está a punto de pasar en mi vida. Tú no naciste para vivir una vida conformada en lo que el Padre nos está diciendo. Tú no naciste para vivir el estilo de vida que está viviendo. Yo veo en ti un potencial, yo veo en ti una capacidad, yo veo en ti una valentía, yo veo en ti algo poderoso. Bienvenidos a Aliento de Vida, la señal del reino. Tú tienes que saber cuando es un fallo de fe o cuando tú estás chocando tu fe con la voluntad de Dios. Porque tu fe puede chocar con la voluntad de Dios. Lo que tú quieres se puede hacer más fuerte que la voluntad de Dios. Es más, hay personas que tienen una posición tan radical en su concepto, en lo que creen, en lo que entienden, que terminan chocando con la voluntad de Dios. Nadie lo mueve de ahí. Como ellos dicen, como ellos entienden, ellos tienen la razón. Y si no es como ellos dicen y creen y entienden, y todo el mundo está mal, entonces hasta Dios lleva. Señores, esto se trata de la voluntad de Dios. Y cuando no la quiero aceptar de una manera, Dios manda formas en las cuales no nos pide permiso para ejecutar su propósito. Y si yo no te enseño esto, tú vas a ser víctima de esa condición. Si yo no te hablo de esto, tú puedes caer en las trampas del enemigo. Y mi función es pastorearte. Porque hay cosas que el pastor ve que las ovejas no pueden ver. El pastor sabe dónde va guiando las ovejas. Pero hay ovejas que dicen: yo no voy a esa dirección. Y resisten la dirección en la que el pastor quiere llevar las ovejas. No lo resisten de la noche a la mañana. Primero lo resisten con inconformidad, hablando en medio de la manada. Eso se va incrementando y después se convierte en una rebelión. Y es la misma oveja que salió del redil que el lobo ya la está esperando. La responsabilidad de una congregación no cae sobre las ovejas, cae sobre los pastores. Él tiene que rendirle cuenta a Dios de dónde va guiando el redil. No se lo pide a las ovejas, se lo pide al pastor, a quien él le dio el manto y la vara, el cayado, para poder defender a cada oveja. Por eso tenemos los pastores que están alineados con el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, y hacia la dirección que Él quiere que guiemos las ovejas. Pero hay ovejas que se sientan en el asiento del pastor. Y cuando tú no has sido llamado a sentarte bajo ese asiento, automáticamente entras en problemas. Una oveja se constituye en peligrosa cuando refuta lo que su pastor le empieza a enseñar. Una oveja se constituye en peligrosa cuando expone su condición ante su pastor, ante su pastora. Está revelando de que no quiere ser guiado bajo esa dirección. Y eso es peligroso, porque los pastores están para cuidar. Y el mundo espiritual es muy delicado. El mundo espiritual es muy delicado. Por eso, cuando Dios asigna un pastor, lo asigna porque va a tratar cosas con ese pastor que no va a tratar con sus ovejas. Y si las ovejas no conocen la voz de su pastor, van a tener problemas en la trayectoria donde el pastor quiere guiar esas ovejas. Por eso te he traído este tema, porque a veces nos salimos de
de los límites que Dios ha establecido, por la falta de reconocimiento de la autoridad, por la falta de no saber escuchar la voz de tu pastor. Y Dios quiere guiarte, pero no lo hará. Dice que Él trae pastores para guiar sus ovejas. Está aquí conmigo. Por eso cada palabra que venimos a predicarte es una guianza para que tú tomes decisiones, para que tú sepas que estás en un redil y que tú necesitas ir bajo una. Fíjese usted que todos vayan a una dirección y que 5 o 7 se salgan de esa dirección. Dígame, ¿qué va a pasar? Entonces, si no entendemos lo elemental, no nos vamos a dejar instruir, no nos vamos a dejar enseñar. Mis hijos, sus pastores quieren lo mejor para usted, como ustedes quieren lo mejor para sus hijos, y usted le corrige a sus hijos cosas que ni se detiene a explicarle, porque ellos no van a entender. No van a entender, pero por amor usted lo hace. Porque el que ama verdaderamente corrige, el que no ama no corrige. ¿Está aquí conmigo? Entonces usted no puede ser hijo nada más cuando le ayudan, también tiene que ser hijo cuando le corrigen. Entonces hay una transición en donde Dios quiere llevar a la iglesia, pero Dios nunca va a llevar a una iglesia a una transición sin el entendimiento. Nunca lo hará. Y yo creo que esta casa está entrando en una transición. Dije, esta casa está entrando en una transición. Pastor, ¿cuál es la transición en la cual estamos entrando? Yo creo que hemos sido edificados en la fe, pero ahora Dios está revelando su voluntad para esta casa. Y cuando nosotros entramos en reconocer cuál es la voluntad de Dios, entonces podemos todo empujar hacia una misma dirección a lo que Dios quiere hacer. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿qué dijo Gamaliel? Óyeme, si no es de Dios cae, pero si es de Dios, ¿qué pasa? ¿Va a meter la mano tú donde hay candela? ¿Qué va a pasar si entraste la mano donde hay fuego? Déjame ver qué pasa, éntrala. Si la zarza arde y usted entra la mano, usted termina quemado. Porque se trata de la voluntad de Papá Dios, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está triando, de lo que Dios está enseñando. Esta es la razón de por qué muchas personas se cuestionan y se preguntan si su fe no le está funcionando, si cometió algún error por lo que está pasando. No, es que simplemente la voluntad de Dios se estableció en tu vida para que sus propósitos se cumplan en ti. Y cuando tú vas tan rápido y todo el mundo te dice detente, espera, algo pasa que te para de golpe. Porque era la voluntad de Dios que hace rato te detuviera y tú no escuchabas su voz. Entonces Dios tiene que hacer su entrada. Ya hasta ahí llegó tu fe. Hasta ahí. David entraba y decía: no salgo hasta que no sepa cuál es la voluntad de Dios. Iba a la guerra y decía: Señor, ¿va a la guerra o no va? No va. Quítense todas las armas y entren a la casucha. Esta guerra no va. Nadie le preguntaba por qué. Porque ellos reconocían. Óyeme, ellos sabían que el hombre escuchaba la voz de Dios. Óyeme, si había algo que el ejército de David sabía, era que escuchaba la voz de Dios. Y cuando él salía, que decía: muchachos, vamos a la guerra. Ellos iban, míreme, listo para recoger el botín, porque ya en su mente habían matado a todo el mundo. ¿Dónde está el problema? Cuando alguien se resiste
y quiere no esperar la voz de su pastor. Quiere que Dios le hable directamente para confirmar si lo que su pastor le dijo es así. Tú tienes una relación directa con Dios. Sí, pero tú tienes un escuadrón que alguien lo comanda. Ellos sabían que si David decía a la guerra, a la guerra. Si decía no hay guerra, no hay guerra. Hay otros que dicen, vamos a ver lo que Dios me dice. Porque eso se lo dijo a él. Eso se lo dijo a ella. A mí no me ha dicho eso. Hay gente así. Y por eso entran en problemas. Sin necesidad. Porque si no te dejas guiar el pastor que te puso Dios, entonces te estás guiando tú mismo. Entonces comisionate, pastor, para que tú dirijas a alguien. Pero trata de que sea Dios que lo haga. Porque yo tengo que cuidar el pueblo que Dios me puso aquí. Yo dije, yo tengo que cuidar el pueblo que Dios me puso aquí. Y estas cosas tienen que estar claras para que pueda fluir la bendición de Dios de la cabeza hacia abajo. Dios está cuidando a su pueblo. Dios está protegiendo a su pueblo. Hay personas que tú le dices que hagan las cosas, las hacen, pero no como tú le dices, sino a su manera. Y esa es la señal de alarma roja en el tablero, que hay problema ahí. Alarma roja. Entonces hay que tener cuidado, iglesia, porque esto lo dirige el Señor. Y Dios puso ya su punto claro de cómo debe de guiarse. Por eso yo te quiero enseñar a que hay un nivel superior a la fe que se llama la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces puede chocar con lo que tú quieres, con lo que tú anhelas, con lo que tú entiendes y con lo que tú crees. Y con lo que tú sabes, lo que estás razonando. Por eso hay que estar preparado para hacer la voluntad de papá Dios. Jeremías 18, 1 al 6. Vamos rápido ahí. Jeremías 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Se le desbarató en la mano, se le destruyó en la mano. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Qué pasó con la vasija? Ayúdeme, ¿qué pasó con la vasija? Ven acá, Rafael, mijo. Está el alfarero dándole vuelta al barro. Se está destruyendo el barro. Robert, corre, ven, corre. Y se le cae el brazo. Pero es el alfarero que lo tiene en la mano. Y viene mi hijo Robert, que quiere ponerle el brazo otra vez. Pero el alfarero que lo tiene en la mano. ¿Por qué tú estás interviniendo? Es más, tú estás interviniendo a que no se convierta en la nueva vasija que Dios quiere hacer sobre su vida. Y Robert, cuando ve que se está destruyendo el barro, se le cayó un brazo, se le cayó el otro, se le cayó una pierna, ya no da con más. Entonces va y busca otro. Corre, ven, corre, que lo ayude, para que lo ayude a ser reconstruido. Y se suma otro más. Y ya, ¿sabe lo que hacemos? Empezamos entre el grupito a resistir lo que Dios quiere hacer con la persona. Dios te invitó. Si Dios tiene a alguien en sus manos y lo está tratando con área, y tú vienes a pegarle el área que Dios le está despegando, prepárate que lo tuyo viene. Porque el alfarero, aunque tú no lo creas, no está tratando esas áreas
para destruir el barro. Es que Él está tratando esas áreas para hacer un barro nuevo, para cambiar el carácter, para cambiar la mente, para cambiar la forma, para cambiar los conceptos, para cambiar su... Ay, yo no sé si hay alguien aquí conmigo hoy, Dios mío. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Deja de meter la mano cuando el alfarero está trabajando. Deja, porque tú eres el primero que sabe que hay áreas que Dios quiere trabajar con esa persona. Pero ahí estás tú de emocional. Ahí estás tú de humanismo. El humanismo metido ahí. Ahí estás tú con el amiguismo. Deja, porque es que Dios quiere cambiar tu amigo. Dios quiere hacerla como Dios lo creó. Dios quiere trabajar en esas áreas que le retrasan el propósito de Dios en su vida. Entonces, cuando tú verdaderamente eres amigo, dice, aquí discierno que Dios está haciendo algo. Cuenta con mi oración, pero tu mambo va. Cuenta con mi oración, pero yo no me puedo poner a meterme en lo que Dios está haciendo. Por eso tú no puedes ver las cosas de manera natural. Tú tienes que ver lo que Dios quiere hacer. Tú tienes que ver la proyección que Dios lleva sobre la vida de una persona. Tú tienes que saber que hay un águila que tiene Dios que sacar allá adentro. Tú tienes que saber que hay un propósito, hay una asignación, y eso no es sino a través de la rueda. Siéntense, mis hijos. Tú no ves que a veces de repente tú dices sentadito solo, wow, me dejaron solo. Mira cómo me dejó. No te dejó. Pudo discernir. No te soltó. Pudo discernir. No es que tiene miedo. Pudo discernir. ¿Y sabes qué? Va a dar la vuelta después que pase el examen y te va a decir: gracias, porque no interveniste en lo que ahora yo sé que Dios me mejoró. Gracias, porque no sabes lo que pasó, pero ya soy diferente, ya soy nuevo, ya soy nueva. Algo cambió y trabajó Dios en mi vida. Jesús en Getsemaní le dijeron: tú sabes que yo tengo fe. Yo pedí 12 legiones de ángeles. Y no dudo que yo diciendo ahora aparecen todos. Pero hay un problema. Hay un problema. No puedo hacer lo que yo quiera porque hay alguien que quiere que yo haga algo diferente. Jesús lo expresó claro. Él estaba en el Getsemaní y dijo: si yo quiero, yo le digo a mi Padre, ahora envíame 12 legiones de ángeles, y en un segundo aparecen. Cuando iba a resucitar a Lázaro, lo único que dijo frente a la tumba es: Padre, gracias, porque yo sé que tú siempre me escuchas. O sea, no era un asunto de fe. En tu vida no todo será un asunto de fe. En tu vida también será un asunto de la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios no está en que tú te divorcies, aunque tú tengas que sufrir por un tiempo, aunque tú tengas que pasar un proceso por un tiempo. Porque esto no se trata de nosotros. Esto se trata de hacer la voluntad de nuestro Padre. Cuando yo leo esta palabra en Jeremías, me doy cuenta que nosotros somos el barro y estamos en las manos de Dios. Todos los que estamos aquí no nos han visto, pero hemos llorado a lágrimas, muchas,
Nos hemos sentido solos, hemos sufrido, hemos pasado por procesos difíciles. Porque Dios, en el proceso de reconstruirnos, uno siente el dolor. Uno siente el proceso. ¿A dónde está el problema? Cuando nosotros no esperamos el tiempo de que Dios nos reconstruya. Tenemos que esperar que Dios haga el trabajo completo sobre nuestra vida. ¿Está aquí conmigo? Esta es la razón del por qué muchas personas dicen: tú tienes derecho a decir, no entiendo por qué me pasa esto. No entiendo. Bueno, si tú no entiendes, lo primero que tienes que buscar, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque querer hacer cosas, todos queremos hacer de todo. Wow. La voluntad de Dios es que yo esté ahora mismo predicándole su palabra a gente que necesitan y que creen en Él, a gente que son especiales para Él, a personas que Dios separó para Él, que no somos iguales ni seremos iguales, pero que Dios tiene un propósito sobre su vida. Ahora, ¿qué es lo que da más placer? ¿Hacer lo que tú quieres o hacer la voluntad de Dios? Muchos solamente creemos que es hacer lo que queremos hacer. Pero una vez de que nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que nacimos para un propósito, de que nacimos bajo una asignación, de que tenemos una asignación en la tierra que nadie más la tiene. Y yo necesito que la iglesia madure en ese sentido. Usted no se puede frustrar porque algo en su vida usted no lo pudo lograr, usted no lo pudo hacer. Pastor, ¿por qué no me funcionó la fe? Hijo, ¿y si esa no era la voluntad de Dios? Por más que tú quisieras, eso nunca iba a pasar, porque Dios te estaba cuidando con lo que tú querías. Mire, usted mismo puede decir: wow, pero yo desaproveché una oportunidad en que, mira, no debí de casarme contigo, debí de casarme con el primero que me propuso un matrimonio, que ese sí tenía dinero y me iba a mantener bien, y todo iba a estar bien, iba a estar bien. De lo que Dios te libró. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque los planes de Dios para contigo solamente lo conoce Él. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Y dice que el barro se le destruye en la mano, pero Él construye una vasija más hermosa, más útil, más poderosa. Hay personas que están sintiendo que están en las manos del alfarero y que se están destruidos en su interior, pero en realidad Dios lo que está haciendo algunos cambios. Dios lo que está es poniendo suavidad en aquella dureza. Dios lo que está es cerrando las grietas que tenía esa vasija rota. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si nosotros conocemos que Dios tiene una voluntad para nuestra vida, ¿por qué nosotros no empezar a ceder para que su voluntad se cumpla en nuestra vida? Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Nunca, te lo doy de consejo, nunca cuestiones la vida de alguien cuando Dios lo está reparando. Porque mucha gente suele decir: eso fue que pecó, eso fue que está en mala con Dios. Algo yo sabía que Dios iba a hacer, porque no andaba muy bien, ella no andaba muy bien. Yo creo que el que anda mal eres tú. ¿Por qué? Porque si Dios no te está reconstruyendo, es porque te estás resistiendo a ser reconstruido. ¿Sabe el montón de gente que vive en un mundo irreal? Ocultando sus condiciones, sus sentimientos, sus emociones. Las enfermedades vienen de ahí, mis hijos. Las enfermedades la activan la condición de nuestra mentalidad. Hay un nudo aquí adentro que usted tiene que liberar. Dejar que el Espíritu Santo de Dios libere sobre su vida.
Cuando leemos la palabra en Juan capítulo 5, versículo 30, Juan 5:30, dice la palabra: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según así oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Está aquí conmigo? Mis hijos, ¿quién está diciendo esto? ¿Quién está hablando así? Óigame, el mismo Jesús está diciendo: yo no vine a hacer mi voluntad. Déjeme ayudarle a alguien. Hoy en día, las personas que viven haciendo su voluntad no son personas de éxito, no son personas relevantes, no son personas que son modelos. Hoy el que vive haciendo lo que quiere termina en un vicio, termina en una enfermedad, porque el libre albedrío se apodera de ellos, y automáticamente empieza a ser dirigido por los deseos engañosos de la carne. Dice la palabra en Santiago: Dios no tienta a nadie, sino que todos somos tentados desde nuestra propia concupiscencia. Pastor, ¿qué significa la palabra concupiscencia? La concupiscencia es el deseo engañoso de la carne que todos nosotros tenemos, que nos sugiere hacer lo que a Dios no le agrada. Hoy en día muchas personas aman a Dios, aman a Jesús, y dicen: no quiero aceptar a Jesús en mi corazón. ¿Pero por qué lo dicen? Porque su voluntad se hace más real que la voluntad de Dios. Entonces tú eres dueño de tu voluntad. Tú puedes decidir entregársela a Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces hay una etapa de la vida del creyente. La fe lo que hace es que te prepara y te madura para que tú aceptes la voluntad de Dios sobre tu vida. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué es lo que hace papá y mamá? Te cuida, te enseña, te capacita, lo hace bien. ¿Tú sabes por qué lo hace? Porque un día no estará a tu lado. Un día te tocará a ti decidir. Un día te tocará a ti hacer. Un día te tocará a ti. Entonces, como un día te toca a ti, un buen padre, ¿qué hace? Enseña a sus hijos, los prepara, los entrena. Así hace la fe, nos prepara, nos entrena para aceptar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. ¿Está aquí conmigo? ¿Usted me está entendiendo? Y aceptar la voluntad de Dios no es cómoda, pero es poderosa. Si te llevas de lo que tú quieres, te divorcias. Si te llevas de lo que tú quieres, cometes errores feísimos. Pero si tú haces la voluntad de Dios, si haces la voluntad de Dios, de repente todo lo que tú creías que no cambiaba, empieza a cambiar. Todo lo que tú creías que no florecía, empieza a florecer. Todo lo que la puerta que se cerraba, se empieza a abrir. Lo que tú no entendías, lo empieza a entender. Porque en la voluntad de Dios se encuentra tu propósito, y en tu propósito se encuentra la provisión de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber que venir a la iglesia no es un cliché ni algo religioso. Venir a la iglesia es la voluntad de Dios para que su palabra sea escuchada y activada en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, estoy viendo aquí esta palabra. Escuche esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Según oigo, es que si yo no oigo, no puedo hacer. Y para oír tengo que aprender a orar. Y aprender a orar es hablar con Dios. Por eso tus planes, preséntaselo a Dios. Las decisiones que vas a tomar, preséntaselo a Dios. Y pregúntale: Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú quieres, pastor? ¿Y cómo Él me va a responder? Dios tiene una manera de cómo hacértelo saber. Lo que pasa es que tú tienes que esperar el tiempo de Dios.
tienes que esperar el tiempo de Dios. Decir sí, eso es muy ligero. Decir no, eso es muy ligero. Cuando Dios no te ha ayudado a tomar la decisión. ¿Está aquí conmigo? Vaya conmigo, estamos terminando. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mire lo que dice aquí la palabra. Dice: mientras él aún hablaba a la gente. Aquí está arriba también. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Jesús estaba predicando y sus hermanos y su madre estaban fuera y le querían hablar, o sea, querían hablar con él. Había una información que querían darle. Jesús estaba disertando, estaba enseñando, estaba dando una predicación. Y dice versículos 47: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48: respondiendo él, el que le decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué enseñanza más poderosa le está dando a aquellos que están escuchando el mensaje? Y yo quiero enseñarte algo y que te quede claro. Jesús en ningún momento estaba deshonrando a su madre ni a sus hermanos. Le estaba dando una enseñanza a la congregación y le estaba diciendo: hay algunos de ustedes que no hacen la voluntad de mi Padre y quieren ser mi hermano. Había una enseñanza que le estaba dando a la iglesia. Le estaba diciendo: todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba trayendo una reflexión sobre la iglesia. Venir a la iglesia no es suficiente. Leer la Biblia no es suficiente. Orar no es suficiente. Muchos oran, muchos leen la Biblia, muchos vienen a la iglesia y no hacen la voluntad de Dios. No hacen la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que tomar decisiones que provoquen cambios en nuestra vida. Pastor, ¿y cuáles son esos cambios? La voluntad de Dios siempre nos lleva a nosotros a hacer cambios. Siempre nos lleva a hacer cambios. Alguien me decía a mí: yo no voy a perdonar a esa persona. Tú estás en tu libre albedrío, no lo perdones. Pero la palabra me enseña que tienes que perdonarlo. No te dejes llevar por tus sentimientos y tus emociones. Llévate por la voluntad de Dios. Fíjate que en la voluntad de Dios no hay sentimientos ni hay emociones. Honra a tu padre y a tu madre. Ay, no, eso sí me trataron mal a mí, que no cuenten conmigo. Dice la palabra que tú tienes que hacerlo. No, pastor, usted no sabe cómo me abandonaron, cómo me maltrataron. Bueno, yo no sé, pero yo sí sé lo que dice la palabra. La palabra dice que tienes que honrarlo. Y esa es la voluntad de Dios. Y Dios no te pregunta para que Él te lo asigna y tú decides si hacer su voluntad. Porque en cada voluntad de Dios hay una promesa para tu vida. Fíjate que te dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas largos días sobre la faz de la tierra. Pastor, yo trabajo, gano dinero, pero no me rinde para nada. Hijo, no se trata de lo que trabajas ni el dinero que te gane. Es que tú no estás tratando bien a tu padre. Eso es un principio. Son principios. Usted tiene que aprender a vivir por principios, no por sentimientos ni emociones. Las palabras son principios. Y Jesús está diciendo aquí: el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, es mi hermana, es mi. Él está diciendo: hagan la voluntad de mi Padre. Entonces tenemos que revisar si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Si estamos haciendo la voluntad de Dios. Mateo 26:40. Vayan un poquito más para adelante. Mateo 26:40. Mire lo que dice aquí la palabra. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo estaban ellos? Y dijo a Pedro:
Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diga fuerte conmigo: mi enemigo, vamos, mi enemigo se encuentra dentro de mí. Jesús lo reveló. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede ser pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mis hijos, Jesús está diciéndole al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no la tenga que beber. Pero bueno, si tengo que beberla, que se haga tu voluntad. Eso no era un asunto de fe, era un asunto de obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la voluntad de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿se tuvo que beber la copa Jesús, sí o no? ¿Se tuvo que tomar esa copa amarga, sí o no? ¿Quería él tomarse esa copa? ¿Se la tomó, sí o no? Hay copas que tú vas a tener que tomártela, no porque te gusten, no porque te agraden, sino porque es la voluntad de Dios para que tú hagas una transición en tu vida. Fíjate que la voluntad de Dios no necesariamente tiene que ser la de nosotros. Entonces, cada vez que pasa algo que no es bueno en nuestra vida, decimos: eso es el diablo. ¿O sí? Es que cuando no conocemos la voluntad de Dios, a veces no entendemos que necesitamos nosotros vivir procesos que nos moldeen el carácter. Hay procesos que tienen que venir para ayudarnos a nosotros a debilitar una mentalidad que se ha fortalecido tanto con estructuras y paradigmas mentales que tienen que ser destruidos para que nosotros podamos ser salvos y ser de bendición para los demás. ¿Usted sabía que usted no tiene la razón en todo? Cuando una persona tiene el perfil de tener la razón en todo, tiene problemas, porque ese tipo de persona no se deja corregir, no se deja enseñar, y sus cuestionamientos son más importantes que tus instrucciones. Nosotros tenemos que tener un espíritu enseñable, porque Dios nos quiere enseñar, y para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender. Óigame, el mismo Jesús: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay situaciones en que tu oración debe de ser: Padre, yo creo en ti, pero yo acepto tu voluntad. Y tu voluntad es para bien, no es para mal. Necesitamos un crecimiento como iglesia. Necesitamos un entendimiento como iglesia. Hay personas que dicen: no, Dios, tú no puedes hacer eso. Me llevaste a un ser querido que yo amaba. ¿Por qué lo hiciste? Y cuestionan a Dios. Es que Dios en su voluntad es soberano. Dios, ¿por qué esta situación me pasa a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esta situación? ¿Por qué yo? ¿Sabe algo? A Dios le interesa más tu propósito que tu dinero. A Dios le interesa más tu propósito que tus sentimientos. Es que Dios va a poner primero el propósito que tiene contigo que con cualquier otra cosa. Escucha esto. Escucha esto. Cuando nosotros somos maduros en aceptar la voluntad de Dios, no oramos cuando queremos.
Oramos porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos hay aquí que de repente van a orar y usted sabe que no quiere orar? Muchos han venido a la iglesia sin querer venir a la iglesia. Y ese es el día donde Dios te habla. Ese es el día donde Dios te revela el diseño. Ese es el día donde Dios más te ministra. Ese es el día donde Dios más claro te pone todas las cosas. Ese es el día donde tú dices, te enfrentas contigo mismo y dices, wow, espérate, ¿qué yo he estado haciendo? Y termino ya con esta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra: y el mundo pasa. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, permanece para siempre. Yo declaro esa palabra sobre tu vida. No solamente tú, sino los hijos de tus hijos van a permanecer. Yo declaro que tus hijos quedan cubiertos con esta palabra, porque mientras tú caminas haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios empieza a impartirse sobre la vida de tus hijos. Yo declaro que esta palabra traza y cala las generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, cada madre que hay aquí, cada padre que hay aquí, yo declaro que sus hijos estarán seguros, porque estarán caminando bajo tu voluntad. Iglesia Monte de Dios La Romana presentó Aliento de Vida, la señal del reino, con los pastores Argelis Rodríguez y Wanda Rijo de Rodríguez. Aliento de Vida, la señal del reino.